Claro, este es un informe bastante exhaustivo, tiene 117 páginas en castellano, y lo que hemos hecho para llegar a las conclusiones a las que arribamos en este informe es una investigación en el terreno. Un equipo de Human Rights Watch estuvo en el país en enero y febrero, y luego hicimos una serie de entrevistas remotas en el seguimiento a familiares de víctimas, a abogados, tuvimos reuniones con autoridades. En total, el equipo ha hecho más de 140 entrevistas, y otra parte del trabajo ha sido verificar esos testimonios. En esta oportunidad hicimos un trabajo de verificación de imágenes de más de 37 horas de video. Hemos hecho un trabajo de verificación de más de 660 fotografías sobre los incidentes que documentamos, y además revisamos autopsia, documentación oficial para poder corroborar los hechos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí no es un relato sobre algunos testimonios que nos dieron, sino que hemos contrastado distintos testimonios entre sí con información oficial y con otro tipo de evidencia que corrobora lo que los testimonios nos dijeron. Documentar hechos con testimonios y evidencia que corrobore esos testimonios. No repetimos como loros lo que nos dice la gente. Y como bien dices, ha cambiado el panorama digital y la tecnología, y nos permite la tecnología tener otras fuentes para corroborar la información que presentamos. En el marco de protestas, no solo en el Perú, pero este trabajo lo hemos hecho en Colombia, en el pasado. El tema de la vacancia, hay que ver quién está presentando la vacancia y por qué tema. Se tiene que ver por las matanzas, ¿no? Yo creo que no amerita una vacancia por ese tema. En Perú, en las protestas del 2020, en China en el 2019, en Venezuela, en Nicaragua. Lo que permite la tecnología es tener información de primera mano de lo que está ocurriendo en distintos momentos y en distintos lugares del país, porque obviamente nuestro equipo de investigación es pequeño y no podemos estar en todos lados donde ocurren los hechos. Ahora, lo que resaltaría es que también puede ser un riesgo, ¿verdad? O sea, hay que poder tener certeza de que las imágenes que uno usa, los videos, las fotografías, son reales, son de ese momento, son en ese lugar, y para eso tenemos un protocolo de verificación de imágenes que venimos usando hace un tiempo en todos estos contextos, que nos permite estar seguros que ese video que muestra el disparo es realmente un hecho que ocurrió en este momento, en estas protestas en el Perú. Y eso lo hacemos contrastando distintas imágenes. En el informe van a poder ver que cuando desarrollamos un caso tenemos distintas fuentes de audiovisuales que muestran o nos hacen llegar a la misma consecuencia. Sabemos quién lo filmó en algunos casos, en otros tenemos testigos que vieron los hechos. Entonces te diría que la tecnología nos ayuda un montón para tener más información, pero tenemos que hacerlo responsablemente para no correr el riesgo de usar una imagen que tal vez no era allí o tal vez no era en ese momento, porque un pequeño error de eso desmorona la legitimidad de todo el informe y todas las conclusiones, y somos muy cuidadosos para que eso no ocurra. Mira, claramente en el contexto de las protestas hubo algunos incidentes de violencia que nosotros cuestionamos y que deben ser debidamente investigados, pero lo que encontramos, como bien dices, es que la respuesta fue brutal, desproporcionada e indiscriminada. Y ahí tenemos distintos niveles de abusos que hemos documentado en este informe. Uno tiene que ver con los asesinatos que pueden constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, y esto se debe a que son hechos cometidos por agentes del Estado, que son hechos que fueron deliberados, que ocurrieron sin garantías judiciales. De las 49 personas, manifestantes o transeúntes que murieron en este contexto, 8 eran menores de 18 años, al menos 39 murieron por heridas de bala de fuego, que según los estándares internacionales solo pueden hacerse uso de manera muy excepcional, y lo que encontramos son balas que están dirigidas al torso, a la cabeza, a la espalda de estas personas. Casos de 5 personas por lo menos que murieron por perdigones por escopeta, que eso ocurre cuando se disparan directamente hacia el cuerpo de una persona, y no son para eso que se deberían usar
estas cuestiones. Entonces creo que ahí lo que vemos es un uso indiscriminado y mal uso de armas letales y de armas no letales, pero de una manera que pueden causar la muerte, y eso es lo que genera nuestra conclusión de abuso. Por otro lado, encontramos también violaciones al debido proceso, un abuso en la verificación de identidad. Las autoridades ni siquiera nos podían decir cuánta gente fue sometida a esta verificación de identidad, que pareció ser una estrategia para retener a la gente que no participó en las manifestaciones, malos tratos en el marco de las detenciones. Y lo que hacemos es analizar todo esto y cuál ha sido la respuesta estatal. Y la respuesta estatal, incluso en diciembre, cuando ya se había presentado evidencia de los abusos, fue minimizar lo que estaba ocurriendo, negar lo que ocurría, llamar a los manifestantes terroristas. Y el otro elemento clave es que hubo graves deficiencias en las investigaciones. Hay pruebas iniciales básicas, elementales, que no se hicieron, como preservar la escena, pruebas que si la fuerza de seguridad habían disparado armas de fuego o no, que no se hicieron. No se revisaron cámaras de seguridad. En al menos 2 casos que nosotros revisamos, ni siquiera se hicieron autopsias antes de enterrar a los muertos. Entonces, esto lo que nos lleva es una conclusión de posible negligencia o complicidad de las autoridades, y por eso lo que pedimos aquí es que haya una investigación seria, no solo de quienes cometieron estos delitos, sino hacia arriba, porque el Estado lo que tiene es una obligación de garantizar que se ejerzan ciertos derechos, y tenemos que analizar por parte de la Fiscalía, una investigación penal, administraciones administrativas que muestran quiénes son las autoridades al más alto nivel que sabían o debían saber que esto estaba ocurriendo y no hicieron nada para prevenirlo o para investigar. Mira, yo creo que podemos concluir que aquí no estamos ante actos por agentes insubordinados, sino que vemos el mismo tipo de hechos en distintos lugares del país que son cometidos por las mismas fuerzas de seguridad durante un periodo de tiempo extendido. Entonces no es que se le fue la mano a un soldado o a un policía en un determinado lugar, sino que vemos que ha ocurrido el mismo patrón en distintos lugares, y eso es lo que hace que esto nos preocupe tanto. Obviamente una sola muerte es de enorme preocupación y debe ser investigada, pero este patrón de ver lo mismo en distintos lugares a la misma vez, y no día cualquiera, sino a lo largo de un periodo extendido de tiempo, es lo que genera esa sensación de patrón y de que esto no son hechos aislados. Es muy difícil encontrar en este ámbito una orden explícita de salir a matar. O sea, ni siquiera, yo he documentado abusos en Venezuela, que es una dictadura, en Nicaragua, que es una dictadura, y es difícil encontrar una orden explícita para mandar a matar a manifestantes. Lo que hay en el derecho es un argumento de contexto. Entonces, lo que vemos en el Perú, por ejemplo, si nos remontamos a lo anterior de estas manifestaciones, es que ya en el año 2020 hubo incidentes de violencia, 2 muertos, cientos de heridos. En ese momento nosotros pusimos sobre la mesa la necesidad de una reforma policial seria y que haya rendición de cuentas y justicia para las víctimas. No ha habido grandes avances, entonces la impunidad de ese momento es una cuestión estructural que es responsabilidad de los gobiernos desde entonces, que no lograron avanzar con eso. Creo que hay que entender esto en contexto, como te decía antes, de análisis de todos los hechos que están ocurriendo para poder entender por qué estos no son hechos aislados. No es una muerte en un lugar, son 49 personas, 39 con armas de fuego que no deberían usarse en varias localidades a lo largo y ancho del Perú. Y todo esto ocurre por las mismas fuerzas de seguridad. Entonces creo que aquí no es una coincidencia. Técnicamente es responsabilidad por omisiones, por no hacer lo que estaba a su alcance para frenar los hechos que ya se venían viendo. Uno ve, como te decía antes, en diciembre ya había evidencia de que estas cosas estaban ocurriendo, y no hubo una condena firme a lo que estaban haciendo las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.
una orden directa de parar con la represión, y como decías, por el contrario, lo que hubo es una felicitación a cómo se estaban desarrollando los hechos, incluso hasta una promoción de quien fue ministro de Defensa en su momento. Entonces, creo que esa es la manera de analizarlo, ¿no? Es un análisis de omisión de medidas que debían tomarse, tanto para frenar y prevenir estos hechos como para investigar. Y esa es la otra gran falla que ha ocurrido en el Perú con relación a estos abusos. Juzgando por los resultados, es difícil pensar que esas investigaciones sean prioritarias y tengan todo el apoyo político que requieren. Nosotros recomendamos en el informe que el gobierno promueva seriamente estas investigaciones, que dé todo el apoyo que hace falta a las fiscalías, que se nombren más fiscales de derechos humanos, que haya una reparación clara a las víctimas, y que además inviten a una comisión internacional de expertos independientes que pueda respaldar el trabajo de la fiscalía, y eso a la fecha no ha ocurrido. Entonces creo que esa sería una buena manera de mostrar si es que efectivamente quieren apoyar estas investigaciones, porque esto ha ocurrido en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Bolivia, en México, en distintos países, y han ayudado realmente a que avancen las investigaciones penales a nivel local. Creo que ese puede ser un test sobre el genuino interés de las autoridades para mostrar con hechos y no con palabras que están dispuestos a avanzar seriamente en estas investigaciones. Que la presidenta diga que somos una ONG es un hecho de la realidad. No lo tomo como un insulto, así somos una ONG. El tema es qué hacemos y a qué nos dedicamos y con qué rigurosidad lo hacemos. Yo quisiera tener una conversación sobre las conclusiones del informe y las recomendaciones, y no sobre el rótulo de a qué me dedico y qué es lo que hago todos los días. Y con relación a lo otro de la injerencia, yo creo que esa es una respuesta muy habitual de autoridades que se escudan en la soberanía para no hablar de las cuestiones de fondo. Entonces yo invito a todas las autoridades, a las que han hecho estos comentarios, inclusive a quienes han hecho los comentarios menos elegantes a los que te referías, a tener una conversación en serio sobre qué es lo que pasó en el Perú y cómo avanzamos en un diálogo nacional que genere confianza en la población, en investigaciones penales serias, en una reforma policial que es una deuda pendiente de larga data en el país, para poder avanzar y no estar en esta situación otra vez, porque desgraciadamente eso es lo que pasa cuando uno se alarma por la cantidad de muertos, porque está para los diarios, en el país, en el exterior, hablamos. Y después la gente se olvida. Entonces creo que la responsabilidad de los gobernantes es avanzar en las reformas estructurales que son necesarias para abordar lo que pasó y para evitar que vuelva a ocurrir.